Muy buenas noches, muy buenas tardes o quizás muy buenos días, estimado oyente, según sea la hora y el lugar del planeta donde se encuentre escuchando este mensaje. Como siempre, les saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a nuestro programa Encuentros. Desde el inicio de los tiempos y después del decreto de muerte de Dios sobre el hombre a causa de su desobediencia, el hombre ha buscado denodadamente por siglos y siglos luchar por todos los medios contra ese decreto divino de muerte, buscando mil formas de conseguir igualmente la inmortalidad, pero evidentemente sin éxito hasta el día de hoy. La inmortalidad ha sido una obsesión humana ante el cual el hombre se ha dado de bruces siempre, como quien da patadas contra un aguijón, porque el hombre no se ha enterado que nunca jamás en este sistema bajo el sol logrará la inmortalidad, porque Dios es irrevocable en sus leyes y decisiones, y a la vez frustrará todo intento humano de inmortalidad, porque su decreto de que el hombre por su pecado ha de morir no lo cambia nadie. Para el hombre no religioso la inmortalidad es ese deseo y hasta la obsesión de encontrar la forma y la fórmula de vivir para siempre sin envejecer ni morir. Pero para el hombre religioso la inmortalidad es algo diferente, es la esperanza de vivir más allá de la muerte. Para ambos grupos, religiosos o no religiosos, llevan la impronta en su ser de la inmortalidad, y así lo dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 donde dice: Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. El problema está en cómo hallar esa inmortalidad. El hombre lo hace a su manera y Dios establece su manera, y ahí está el problema. Por lo tanto, este será el tema del programa de hoy: la inmortalidad de nuestro ser, la existencia sin fin. Mucho se ha escrito, mucho se ha debatido y muchas fórmulas se han inventado para evitar la mortalidad y así conseguir la inmortalidad del cuerpo. Sin embargo, la inmortalidad existe, solo que no del cuerpo, sino que la inmortalidad más importante es la del alma, dice la Biblia. Por lo tanto, según el ángulo que se mire este tema, el ángulo religioso o el ángulo no religioso, la inmortalidad es indudablemente un gran e interesante tema de especulación y debate. Pero tal especulación y tal debate se esfuma si lo vemos a la luz del único libro que tiene autoridad y toda la verdad para hablar de este tema: la Biblia. La historia, la arqueología, la ciencia, la profecía, la unidad temática, el Estado de Israel y la cronología del día de hoy son 7 pilares objetivos que dan sólida base para demostrar que la Biblia es la verdad absoluta en todo tema de ética, moral, filosofía y espiritualidad. Y por supuesto, no podía ser menos, tiene también la respuesta y la verdad en este tema de la inmortalidad del alma. Definamos entonces inmortalidad desde el ángulo bíblico antes de continuar con el tema. Inmortalidad es: el alma que Dios nos dio no dejará de existir nunca más. O dicho de otra manera, el hombre tiene un alma creada que existirá para siempre. A pesar de la muerte física, el hombre en su alma, es decir, en su yo, su ser consciente, una vez creado, ya no dejará de existir nunca más. Ahora existirá para siempre. Así que, estimado oyente que me escuchas, si estás ahí, escucha esto bíblicamente hablando. No dejarás de existir nunca más. Existirás para siempre. Pero. La cuestión es el destino de tu existencia inmortal. Ese lo decides tú. Dios te da inmortalidad y tú decides el futuro de esa inmortalidad. Precisamente en este programa queremos ayudarte a que tu destino inmortal sea el mejor, el perfecto y el destino de felicidad eterna. Si inmortal significa tener inicio y nunca tener final, eterno significa entonces algo que no tiene ni principio ni final. El hombre es inmortal y Dios es eternal. La diferencia entre inmortal y eterno es que eterno, como en el caso de Dios, no tiene principio ni fin,
En cambio, inmortal tiene principio pero no tiene fin. Los ángeles y los hombres son seres inmortales. Dios es eterno. Una vez que el decreto divino dio la orden de existir, ese ser ya nunca más dejará de existir, sean ángeles o sean hombres. Así que, estimado oyente, ya sabe, usted nunca más dejará de existir. Es cuestión de, como ya hemos dicho, ¿qué destino le dará usted a esa existencia inmortal? Usted y yo somos ya inmortales, nunca más dejaremos de existir, nunca más dejaremos de ser conscientes, nunca jamás seremos inconscientes ni aniquilados, a pesar de lo que dicen las sectas adventistas y los mal llamados testigos de Jehová, entre otros, que hablan de inconsciencia o aniquilación del alma para los malos. Eso es una soberana mentira. Los inconversos, o sea los malos, son tan inmortales y conscientes como lo son y lo serán los convertidos, dice la Biblia. Ambos grupos son inmortales y conscientes para siempre. El asunto es dónde pasarán la inmortalidad consciente. Mucho se puede filosofar del tema, pero en el día de hoy queremos, bíblicamente hablando, enseñar y advertir a la audiencia que usted es ya inmortal para siempre. Si usted está ahí, al otro lado del micrófono, usted nunca jamás dejará de existir de forma consciente. Cambiará su cuerpo, pero no cambiará su alma. Pero el detalle es dónde pasará usted la inmortalidad. Y por eso estamos aquí en este programa, para llamar su atención, para hacerle pensar 30 minutos, para dar respuesta, guía, ayuda y desmontar la falacia de las sectas, tipo adventistas o testigos de Jehová, entre otros, y mostrarle a usted el verdadero destino para su alma inmortal. El hombre busca erradamente la inmortalidad desde este ángulo de la vida corporal y entiende por inmortalidad como no envejecer ni morir nunca. Pero la Biblia, en cambio, enfoca la inmortalidad de otra forma, la enfoca desde el ángulo del alma. Por supuesto, y de paso lo decimos, que la falsedad de la reencarnación jamás existió, ni existe, ni existirá. Es un invento de las religiones orientales. La Biblia lo rechaza tajantemente. Nuestra alma fue creada indestructible. En cambio, el cuerpo es más que evidente que sí se degrada y muere por la ley de la entropía o la ley de la vanidad, como dice la Biblia. La vida de nuestra alma no está ligada ni atada con la de nuestro cuerpo actual para siempre. Son compañeros temporales del viaje, pero un día se separarán y esta alma, siempre consciente, adquirirá entonces un cuerpo nuevo inmortal para siempre. Un cuerpo para la gloria inmortal o un cuerpo para el tormento infernal. El hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios en su alma. Por eso, el alma no deja nunca de existir. Ahí radica la semejanza con Dios. El hombre tiene un alma, no es un alma. El hombre fue creado con dos partes, una visible y una invisible. La invisible, el alma, no cambia, es perenne. Lo que cambia es la parte visible, el cuerpo, el cual muere y luego Dios le dará un cuerpo nuevo a esa alma. El hombre fue diseñado para tener un alma y un cuerpo, no solo alma, ni solo cuerpo. Si Dios tuvo el poder suficiente para crear el alma, del mismo modo pudo volverla a la nada. Pero, ¿permiten los atributos de Dios que aniquile nuestra alma? No. Si borrara el alma del hombre de la existencia, como dicen las sectas, eso sería contrario a su justicia y contrario a su palabra dada antes de la caída del hombre. En Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. No dice hagámoslo hasta que peque. Por lo tanto, la frase tiene continuidad, no tiene fin. Por consiguiente, nuestra alma vivirá siempre por haber sido hecha a imagen y semejanza de Dios. Y lo más semejante en este sentido es que si Dios es un ser consciente y es eterno, por lo tanto, esa semejanza se refleja en que el alma del hombre es consciente e inmortal, o sea, lo más semejante a Dios. Dios es consciente y eterno, y el hombre es consciente e inmortal.
Ahí está la semejanza. Dios no solo nos hizo a imagen y semejanza suya para ejercer esa semejanza aquí en la tierra, por ejemplo, en la comunicación, en el ingenio, en la creatividad, en la capacidad de relacionarnos entre varios, en el pensamiento, en el yo, en la individualidad, en la sensibilidad, etcétera, etcétera. No solo para aquí, para la tierra, sino que esa semejanza también se proyecta, se catapulta, se extiende para siempre. Eso se llama inmortalidad, que es lo más semejante a eternidad. Nuestra inmortalidad ocupa un lugar muy importante en el plan y en la mente del Trino Dios. Tan importante es la inmortalidad del hombre para Dios, que las tres personas de Dios se involucraron en darle un redireccionamiento a la inmortalidad del hombre después de la caída. Y ese redireccionamiento lo cambia el Evangelio, el cual nos permite conocer a Dios, agradarle, tratarle en directo, disfrutar de su presencia, verlo, tocarlo, desarrollar una relación con Él y también disfrutar de sus riquezas materiales en un reino material que Él creará. Dios podría suprimir la inmortalidad del hombre una vez que pecó, pero al haber decretado antes de la caída que el hombre era imagen y semejanza de Dios, entonces esas palabras sellaron la inmortalidad del hombre para siempre, y por ello Dios ha decidido no destruirlo y aún encima cambiar el destino de su inmortalidad rebelde por medio del Evangelio. El Evangelio siempre está presente en todo tema de la Biblia. Dios es plural, Dios es varios, y entonces Dios no necesita compañía. Por lo tanto, podría haber prescindido del hombre. Sin embargo, Dios se ata a su palabra, se involucra en un plan majestuoso, diseñando una salvación perfecta para vivir en compañía del hombre. Tan especial y perfecta es esa salvación que, incluso, diseñaron que uno de ellos, el Hijo, tuviera un cuerpo material para siempre, o sea que fuera inmortal. Sí, ha oído bien. El mismo Cristo se hace inmortal en el cuerpo de Jesús. Así es, la segunda persona de la divinidad, el Hijo, al decidir tomar un cuerpo, decidió ser inmortal. Jesús es inmortal y Cristo es eterno. El Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, decidió tomar un cuerpo para siempre. Decidió meterse en un cuerpo para siempre para diseñar el Evangelio. El Hijo de Dios eterno no deja de ser eterno, sino que se hace inmortal en Jesús. O sea, Cristo, el eterno, se mete en un cuerpo humano diseñado para él y se hace inmortal. Admirable. Tremenda decisión ya irrevocable tuvo que haber sido esa, de que el Hijo, la segunda persona de la deidad, Cristo, toma un cuerpo inmortal. ¡Qué tremenda combinación en un solo ser! Jesús, inmortal, y Cristo, eterno a la vez. A Él sea la gloria por tamaña decisión hecha para estar físicamente con nosotros en el reino. Uno de los tres de Dios decidió cambiar su estado de invisible a visible, haciéndose inmortal y sujetando su divinidad a un cuerpo limitado y material con un solo fin: vivir con aquellos inmortales que reciban el Evangelio y regalarles su presencia física, visual, y regalarles las maravillas inimaginables del reino material de los cielos. ¿No le parece maravilloso? Dios es invisible, estimado oyente. La Biblia dice que a Dios ningún hombre lo vio jamás. Entonces nosotros no lo podríamos ver porque somos materiales. Así que uno de los tres de Dios, el Hijo, decide materializarse, hacerse visible y tomar un cuerpo inmortal para compartir su relación con nosotros para siempre. ¡Wow! ¿Lo había pensado? El hombre nunca jamás verá al Padre ni al Espíritu Santo. Ellos son invisibles. Veremos solo a Jesús. Por eso se hizo corpóreo, se hizo visible, se hizo inmortal para que siempre convivamos materialmente con Él en su reino material. Todo esto lo decidió el Trino Dios a favor del hombre inmortal en el Consejo Eterno.
Dios cambió muchas cosas por el hombre, estimado oyente. Por eso, ay del hombre que rechaza todas estas decisiones de Dios a favor del hombre. O ay de aquel hombre que sea indiferente, que las desprecie o las condicione con sus ideas religiosas. Ay de ese hombre. Todo esto que decimos es lo que muestra la Biblia como esperanza segura para los que reciben el Evangelio verdadero. Solo de pensar esto es fantástico, estimado oyente. Estremece, impacta, anonada el alma. La Biblia dice que la inmortalidad, por ahora, ningún ojo vio cómo será, ni oído ha oído algo igual, ni la mente ha podido imaginar lo que es la inmortalidad futura humana, tanto la inmortalidad terrible como la inmortalidad de felicidad eterna. Uno de los atributos de Dios, la justicia, muestra que la doctrina del aniquilamiento o la doctrina de la inconsciencia de los inmortales rebeldes, tal cosa no existe. Precisamente esa justicia divina pide que a cada uno se le juzgue según sus obras, y se le premie o se le castigue según sus obras, como dice Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6, según haya obedecido la ley eterna de Dios, o según haya ofendido o agradado al Dios eterno. Si Dios aniquilase el alma de los injustos en el momento de la muerte, pondría un obstáculo a las leyes de la justicia. En consecuencia, no puede destruir el alma al salir de esta vida. Debe respetar la inmortalidad de nuestras almas para que recibamos la recompensa o el castigo según haya decidido recibir el Evangelio o rechazar el Evangelio. La dimensión del más allá es inmortal, porque Dios todo lo que toca y todo lo que hace lo hace con sus dimensiones, con dimensiones eternas. Por eso la inmortalidad de los seres creados no iba a ser menos, y por eso el Evangelio eterno, diseñado por ellos, los eternos, es de duración eterna, y por eso el desgarro de la unidad divina vivida desde Getsemaní y el Calvario hasta la resurrección, ese pequeño trocito de tiempo limitado de separación entre el Hijo y el Padre con el Espíritu Santo, equivale entre ellos a una eternidad, porque ellos, todo lo que hacen, todo lo que tocan y todo lo que viven es de dimensiones eternas. Así que esos 3 días de separación para ellos fue como una eternidad. Por eso la separación del Hijo del resto de Dios equivale a una eternidad, a la eternidad que el hombre inmortal vivirá sin Dios si no se convierte por medio del Evangelio. La separación eterna que vivió el Hijo del resto de Dios es lo que vivirá el hombre si no se apropia de ese Evangelio eterno. Pensar en esto, estimado oyente, es fascinante. Arde el corazón y hace que uno anhele que llegue cuanto antes la inmortalidad definitiva, amparado en este Evangelio glorioso, jurídico y eterno. Aunque aquí, mayormente ahora estamos hablando de los hombres, el mismo principio de inmortalidad es designado también para los ángeles, tanto los buenos como los malos. Ambos grupos de ángeles son también inmortales. Una vez creados, no dejarán de existir conscientemente nunca jamás. Si la Biblia habla de castigo y tortura eterna para el diablo y sus ángeles, siendo que ellos son seres creados libres y conscientes, entonces por analogía racional, lo mismo sucederá con el hombre que es en esencia igual que el diablo, creado, libre, rebelde y consciente de lo que hizo, y por lo tanto inmortal. La Biblia habla de inmortalidad tanto para los hombres como para los ángeles malos. La diferencia está en que Dios dio al hombre la oportunidad de elegir el destino de su inmortalidad, y a los ángeles malos no se la dio. ¿Se ha dado cuenta qué privilegio hemos recibido, estimado oyente? ¿Va usted a dejar de lado ese privilegio? Solo de pensar esto estremece y nos hace caer de rodillas ante este Dios implacable, temible, justo, inmenso, que nos pudo haber dado el mismo destino que los ángeles rebeldes, pero no lo hizo. Piense esto, estimado oyente. Abra su visión, abra su mente, expanda su entendimiento a estas cosas espirituales que tarde o temprano llegarán a su vida.
y que este programa le ayude a mirar lo eterno, lo infinito, lo inmortal. Que este programa le despegue de estar pegado a lo terrenal, a lo diario, a lo habitual, a solo llenar el vientre, a lo mundano, a los sentidos, a lo sensual, a lo cotidiano, a la buena vida. Despréndase un momento de este suelo que un día se acabará y empezará lo inmortal. Piense, 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 estimado oyente. Despierte del letargo que produce la vida diaria, despierte del adormecimiento de este mundo de vanidad y materialista y dedique estos 30 minutos a preocuparse por su inmortalidad. Los lobos le hacen pensar solo en la buena vida ahora aquí en la tierra. De hecho, hay un libro de uno de los lobos famosos que se titula así. Mire la lámina del vídeo. Pero el Señor dice que debemos preocuparnos por lo inmortal, no lo terrenal. Somos inmortales, y eso puede ser solemne y maravilloso, o puede ser catastrófico y terrible. Usted decide. La inmortalidad es irrevocable, pero el destino es cambiable. Repito, la inmortalidad es irrevocable, pero el destino de esa inmortalidad es cambiable. Depende de usted. Usted, con su razonamiento y su libre albedrío, decide el destino de su inmortalidad. Sin la esperanza de la inmortalidad, el hombre sería el ser más desgraciado de los seres vivientes, con un destino como el de los animales o los demonios. Pero hay esperanza en el Evangelio. Los defensores de la inexistencia del alma sostienen que si los malos fuesen inmortales, entonces eso serviría para que ellos continuasen haciendo el mal de forma perpetua en la otra vida, lo que sería darle la supremacía al mal, y la santidad de Dios no consentiría a los malos conservar su existencia, por eso les daría inconsciencia o aniquilamiento. Pero esto es lo que dicen las sectas y los antirreligiosos. Pero esa teoría del aniquilamiento o inconsciencia, la Biblia la descarta tajantemente. Es una doctrina humanista, sentimental, adventista, pero no versicular y falsa. Porque la inmortalidad de los inconversos se describe en la Biblia como algo consciente, de castigo, de tortura, de dolor, de llanto, de tormento, de oscuridad, de horror, en compañía de seres terribles, sin esperanza, apartado de todo lo bueno, apartado de Dios, y para siempre. Estas sectas se olvidan también de que Dios pone sus leyes aún en el infierno, y ahí no habría libertad para hacer el mal, sino cárcel eterna, seres libres pero encarcelados, tanto hombres como demonios. Así que, argumento derribado. Prepárese para la inmortalidad, estimado oyente. No deje correr los días, no se dedique solo a comer, a trabajar, a criar hijos, a lo sensitivo, a lo sensual, a progresar, a la vanidad de vanidades, como dice Eclesiastés, sino piense, reaccione, prepárese para la inmortalidad, porque si usted no se prepara, lo que le espera es algo terrible. Y a propósito de esto, quiero aprovechar un momento, una vez más en este programa, como lo hicimos en el programa anterior, para hablar con el corazón, con preocupación por usted, porque estamos sensibilizados de que hay mucha gente que cada vez más piensa en el suicidio, y hasta lo han intentado. Para usted, estimadísimo oyente que quizás estás pensando en el suicidio, para usted son estos minutos del programa. Si usted ha pensado, intentado o piensa volver a tratar de suicidarse, no lo haga. No intente el suicidio. No se suicide, estimado oyente, se lo ruego, porque lo que hay detrás de la muerte es terriblemente peor, es infernal y mucho más malo de lo que usted actualmente está viviendo aquí. Lo peor de la tierra no es nada comparado con lo terrible del más allá si usted se suicida. Se lo repito. Lo peor de la tierra no es nada comparado con lo terrible del más allá si usted se suicida.
No se quite la vida, estimado oyente, ni siquiera lo piense más. Si necesita algo, escríbanos. Si necesita ayuda, llámenos, pero no se quite la vida. La vida no es suya, y hay esperanza. Al menos hay esperanza de perdón por lo que haya hecho, por medio del Evangelio que le limpia lo que usted haya hecho, por muy grave que sea. Por medio del Evangelio usted en la eternidad no sufrirá las consecuencias de sus pecados hechos aquí. Si usted se suicida, lo pasará eternamente peor. Sea sabio, estimado oyente, sea sabio, al menos sea sabio una vez. Se lo digo sinceramente, escuche este mensaje. No se suicide, por favor. Hay esperanza al menos de paz y de perdón para su alma, aunque las consecuencias de lo que haya hecho aquí no se puedan cambiar, pero sí hay perdón y salvación. Piénselo. Y ya de paso hoy vaya también nuestra condena al calvinismo retorcido que promueve el suicidio del supuesto creyente. Escuche lo que dicen uno de los famosos y actuales calvinistas reformados. Escuche bien esta barbaridad. Sí, una persona que comete suicidio, si son un creyente en el Señor Jesucristo, se irá directamente al cielo. Por eso denunciamos a los calvinistas retorcidos y herejes, que habría que meterlos en la cárcel por hacer apología del suicidio. Si usted está en una iglesia calvinista, no se haga cómplice de estas barbaridades por estar ahí, y salga de ahí corriendo. Que conste en acta. Como ya hemos dicho alguna vez en el canal, la inmortalidad es irremediable, pero el destino de esa inmortalidad es remediable y cambiable. Está en sus manos. Y aquí es donde queríamos llegar, estimado oyente, al punto de siempre, al punto convergente de todos los temas que enseñamos, el Evangelio. Preste atención. Primero, si la inmortalidad es una ley universal e incuestionable para el hombre. Segundo, si es más que evidente que Dios aún le da vida al hombre antes de enviarlo a la inmortalidad para que el hombre decida sobre su inmortalidad. Tercero, si Dios ha decretado la ley de la libertad humana donde el hombre decide con su libre albedrío sobre su destino inmortal. Y cuarto, si Dios ha diseñado la ley del Evangelio que cambia el destino de la inmortalidad humana, entonces, usted tiene que obedecer la cuarta ley universal que Dios ha puesto a todos los hombres. Y esa cuarta ley es el Evangelio, que tiene dos condiciones. Primera condición para cambiar su destino inmortal. El hombre debe reconocer ante Dios que ha sido mortal rebelde, que ha roto sistemáticamente toda la vida las leyes de Dios. El hombre debe reconocer su delincuencia y sus delitos de forma concreta. Y después de esto, debe abandonar ese estilo de vida delictiva y rebelde. Esta es la primera condición que usted debe obedecer. Segundo, Dios descargó la justicia que merecen sus injusticias, sus delitos, sus rebeldías sobre un hombre inocente, su Hijo, el Señor Jesús, el cual recibió la ira de Dios y la justicia divina que merecen sus injusticias cometidas en su vida mortal. Entonces, la segunda condición es que usted se apropie, se agarre, reciba por medio de la fe esa justicia que le ha caído al Señor Jesús en la cruz por sus injusticias. Esta es la segunda condición para cambiar su destino inmortal. Entonces, cuando usted obedece estas dos condiciones de la ley de la salvación, que es el Evangelio, Dios lo ve a usted como justo, inocente, y ya no lo ve como un inmortal rebelde. Entonces ahora sí podrá pasar la inmortalidad junto con el Señor Jesús en su reino material y no en un destino de inmortalidad infernal. Y entonces, pastor, ¿cómo se obedecen esas dos condiciones de la ley de salvación para entrar en la inmortalidad del reino? Pues sencillo, estimado oyente. Como tantas veces hemos dicho y manda el Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15. Vaya a su habitación, cierre la puerta, póngase de rodillas y descálcese en señal de reverencia. Y ahí obedezca las dos condiciones.
Primera condición: reconozca sus delitos de forma concreta en sus palabras. Tómese su tiempo, recuerde sus pecados y reconózcalos delante de Dios. Segunda condición: agárrese, apropiese, échese encima esa justicia que le cayó al Señor Jesús por sus injusticias. Y antes de levantarse de esas rodillas, dele gracias a Dios por este Evangelio. Y luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Y hasta aquí, estimado oyente, con la reflexión del día de hoy. Mucho más se podría decir del tema, pero con lo dicho es suficiente. Le animo por favor a que repase el vídeo. Para preguntas, comentarios y demás, escríbanos nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, este inmortal y pensador bíblico, Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Será entonces hasta nuestro próximo programa Encuentros.